Y como escuchamos recién, se sube al colectivo Seba Magallanes con su columna de cine y que debo decir que es la primera vez que tengo la oportunidad de poder compartir con Seba y en este día de hoy vamos a hablar, voy a spoilear un poquito el tema sobre cine y rock nacional. Así que te doy la bienvenida, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rebe? ¿Todo bien? Gracias por recibirme nuevamente. Me encanta estar acá y sí, nunca compartimos aire, me parece. No, 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 es la primera vez buenísimo. porque yo los jueves no solía estar, pero a partir de ahora vamos a poder compartir también con Bueno, Maggi esta columna que nos gusta muchísimo. buenísimo, genial. Bueno, adelantaste que era cine y rock nacional. Sí, O yo me gusta decirle rock argentino. rock argentino, ok. Como que le da más identidad Bien. del país, ¿no? Y si te digo cine y rock argentino, ¿qué pensás? ¿En qué películas pensás, por ejemplo? ¿Se te viene alguna a la cabeza? Estaba pensando, recién fuera del aire hablamos de las películas que por ahí que vas a compartir hoy y que no conocía Ok. mucho, pero bueno, no se me ocurre nada en este momento. Uno puede pensar cuando piensa en rock argentino y el cine en Tango Feroz, por Sí, ejemplo, ¿no? La leyenda de Tanguito, es de verdad. Marcelo Piñeiro. Puede pensar en Peperina, ¿no? La película protagonizada por Andrea del Boca, que cuenta un poco la historia de La de Peperina con Charlie. Charlie. Puede hablar, no sé, de Adiós sui generis, que es un documental. Pero hay algunas películas que quizás no son tan conocidas y que son como mojones muy importantes dentro de la historia del cine y dentro de nuestra cultura argentina desde la música, desde el rock Mm. y desde el cine. La primera película que elegí para abrir esta lista de 4 películas que vamos a hablar el día de hoy se llama Tiro de Gracia, es una película de 1969 Bien. y es un poco la antesala a un contexto heavy que se venía en el país y que esta película nos empieza a contar un poco qué es lo que pasaba en una Buenos Aires de fines de los años 60 cuando determinados sectores de la cultura, la música, el cine, el espectáculo empiezan a convivir, ¿no? Esta película es un poco, funciona inclusive como documental de la época y quizás es la primera película que empieza a registrar este movimiento contracultural donde convivían estas manifestaciones artísticas y donde de repente podían estar en un lugar, no sé, Manal, Mm. Ricardo Becher, que es el director de la película, Susana Jiménez, ¿no? Ah, Que de mira. hecho aparece en la película Susana Jiménez, haciendo este puente entre todo este tipo de burbujas dando vueltas. Por un lado la música, el rock, el mainstream con Susana Jiménez. Sí. Y esta película aparte tiene una particularidad muy interesante que es que fue la primera película donde una banda argentina, una banda de rock argentina, hizo la música integral de toda la película. Y además, Javi Martínez, el baterista de Manal, labura en la película también, hace un papelito que es súper interesante, hace de un baterista también, Ah, baterista de mira. jazz, y es una peli que se puede encontrar en YouTube, es súper de acceso muy simple, es una película obviamente de fines de los años 60, con todo lo que eso significa, con cierta técnica también de realización quizás un poco más precaria para la época, Mm. y que al pasar los años, quizás las copias que están dando vueltas no son las mejores. Uno por ahí, yo siempre digo, ¿cómo puede ser que las películas de los años 40 de Estados Unidos o de Hollywood se vean mejor que nuestras películas de los años 70? Bueno, eso tiene que ver con cierta cuestión que está vinculada a la conservaduría de los Claro. fílmicos, ¿no? En Argentina no tenemos esa costumbre, ese hábito. A través de los años, los distintos gobiernos no han tenido políticas de conservaduría de material, de hecho no hay una cinemateca argentina, entonces, y ni hablar de la época de la dictadura donde literalmente se manoseaban Claro. las cintas, se cortaban, se censuraban y venía alguien, agarraba el fílmico, cortaba, pegaba y quedaba esa copia. Lo que está ahora digitalizado de esa época se ve más o menos, de hecho hay películas de Leonardo Fabio que se ven muy mal, algunas están remasterizadas, Mm. pero esta, por ejemplo, no hay una gran copia dando vueltas, pero es interesante lo que está para ver en YouTube. Se llama Tiro de Gracia 1969 y inaugura, de cierta manera, este vínculo entre el rock y el cine. Y de hecho también valida a la música rock como algo que no era solamente de sectores marginados o de bohemios, ¿no? De la noche porteña, Sí. sino que también le da esta cucarda y dice, bueno, también puede convivir con el cine, ¿no? Un arte que ya estaba muy definido desde hacía varios años en todo el mundo. Y bueno, se encuentran para darle vida a esta película llamada Tiro de Gracia, que me pareció interesante comentarla. No creo que muchos la conozcan porque es medio Mm. una perlita, pero es súper interesante para ver. Bien, perfecto. Me gusta como para adentrarnos un poco en el tema, ya conociendo. Así que esta película, que bueno, como te dije, yo no la conocía, pero bueno, buena puntita interesante para comenzar. Es una película en blanco y negro,
obviamente, es una película en blanco y Bien. negro por la época también y por los recursos técnicos que hay, pero bueno, se deja ver, tiene algunas cuestiones más vinculadas a cuestiones más surrealistas, si bien muestra un poco la Buenos Aires de esa época, también tiene cosas vinculadas a los sueños del protagonista, a visiones, a cómo conviven este tipo de jóvenes en un lugar donde muchas veces sus impulsos y sus ganas de hacer cosas son censurados por ciertas instituciones. Ah, Entonces, mira. en ese sentido Bien. es una película también muy política porque Sí. plantea un panorama de rebeldía, si se quiere, y de enfrentarse a lo que estaba en ese momento establecido y que era políticamente correcto, ¿no? De 1969 viajamos a 1988. Una Bien. película que de hecho hace unos días abrió la última edición del BARS, del Buenos Aires Rojo Sangre, el festival. Y es una película que tiene una particularidad muy interesante, que lo tiene a Charly García como uno de sus protagonistas. Y uno podría pensar, Charly García, que hace un cameíto, hace un paneo. No, tiene un papel, si bien no es un papel muy grande, es un papel que es muy interesante. La película se llama Lo que vendrá, es una película de 1988, ya post-dictadura, recién hablamos Sí. una antes de la dictadura, hablamos post-dictadura. Y es una película que muchos la categorizan como la Blade Runner argentina, ¿no? Una película que tiene ciencia ficción, que tiene futuro distópico, que también habla de esto, ¿no? De qué nos dejan las instituciones y cómo nos enfrentamos a los grandes monstruos que intentan dominar nuestra vida. El personaje de Charly García le da un condimento muy especial porque, al igual que en la vida real y lo que conocemos de Charly García fuera de esta película, es medio un personaje que dialoga con lo inesperado, lo delirante, lo loco, lo artístico. Y en esta película queda expresado al 100%. Es una película donde vemos a Charly García encarnando un enfermero que tiene que estar lidiando entre el personaje de Juan Leirado, el personaje de otro tipo que queda herido en una protesta que se da en Buenos Aires. Y esta película todo el tiempo nos va mostrando imágenes de una Buenos Aires totalmente desconocida. Uno por ahí piensa en Buenos Aires, piensa en las grandes avenidas, o Claro. piensa en el obelisco, piensa en el, no sé, en el planetario. Pero cuando vemos esta película, vemos, inclusive, si no nos dicen que es Buenos Aires, podemos pensar que es otra ciudad del mundo, ¿no? Porque está Ah, mira. tan bien ambientado y están bien trabajados los planos y los recursos técnicos y visuales, que vemos una Buenos Aires muy futurista, no porque vemos autos volando, sino por cómo está presentado, ¿no? Estas películas donde vemos cosas devastadas, donde vemos mucho graffiti dando vuelta, donde vemos este avance por un lado de la gente y por otro lado de los gobiernos que intentan chocar y que, bueno, lo vemos mucho, no sé, pienso en Volver al Futuro 2, por ejemplo, ¿no? Donde Martin McFly va al futuro y ve toda esa ciudad ya súper detonada, carteles por todos lados, un caos total. Y esta película convive mucho con eso, ¿no? Es una película que en tono de ciencia ficción y en tono de experimental, también es una película muy experimental, nos empieza a mostrar un contexto súper interesante donde convive Charly García en un personaje muy interesante que no tiene nombre, es el enfermero. Ah, bien. Está como Eh, personificado. Exacto, y está luqueado de enfermero y es un enfermero, pero convive mucho con el personaje principal porque funciona también como una especie de conciencia, si se quiere, de él, ¿no? Ah, mira. Todo el tiempo le hace llamados por teléfono, lo empieza a apurar, le hace chascarrillos, está buenísimo el personaje que tiene. Un Charlie muy joven, ¿no? 1988, y un Charlie que estaba en su prime, ¿no? Estaba en un momento épico de su carrera también, y haciendo sus primeras armas en el cine. Y además le pone la música a la película. O sea, toda la música que escuchamos en esta película, Lo que vendrá, está compuesta por Charly García. Y una película que es una música que es increíble porque todo el tiempo convive perfecto con la película. Y yo siempre digo que la música en las películas no es un elemento más, sino que es un personaje más. Sí, sí. O sea, si la música está presente, cambia totalmente lo que nos está diciendo la película. Y en este caso pasa exactamente eso. La película convive con la música de Charly, con la figura de Charly y con una narrativa que es por momentos muy delirante y por momentos es muy movilizante porque nos muestra un contexto que es súper impactante. Bien, te consulto por ahí sobre la música. ¿Charlie tiene sus canciones y en eso se vería referenciada la película o solo hizo la musicalización especialmente para esa película? No hay canciones de Charly, o sea, la música está compuesta por ok. Charly, pero es una música compuesta especialmente para la película. Bien, bien. ¿Sí? Importante. Hay un disco igual de Charly, llama Lo que vendrá, que tiene esta música, pero no vamos a escuchar, no sé,
los hits de Charly Claro, García. bien, bien. Escuchamos la música que está pensada especialmente. Perfecto. Es música de película. Sí, sí. Que tiene mucho sintetizador, mucho recurso técnico de la época. A mí me parece espectacular la música. De hecho, si separás el soundtrack de la película, funciona perfectamente y es súper escuchable también. Es lo que pasa con los grandes compositores de la historia del cine, como, no sé, John Williams o Ennio Morricone o Danny Elfman, que son tipos que vos ponés el disco y lo podés escuchar perfectamente sin necesidad de estar viendo la pantalla, que obviamente conviven perfectamente, Claro. pero si lo separás también funciona bien. Bien, perfecto. Me encanta también además verlo a Charlie en esa faceta, es divertido también. No hay mucho material dando vuelta sí está la película en YouTube, se puede conseguir, hay una Bien. versión remasterizada, pero después no hay mucho material más dando vuelta, más que unas imágenes del backstage, no sé si lo están pasando ahora en el stream, pero hay unas imágenes backstage que están buenas, Sí. donde lo vemos a Charlie también ahí conviviendo con el detrás de escena del rodaje, lo vemos a Charlie conviviendo con la puesta de cámara, Claro. y también vemos una necesidad de, como siempre digo, de todo el tiempo querer decir algo, ¿no? Tanto del director, de Gustavo Mosquera, que es el director de esta película, como de Charly García, queriendo expresar, o sea, en su máxima expresión, el arte y las ganas de decir cosas. Bien, qué lindo cómo pueden convivir también y cómo se relacionan. Esto que vos decís, lo de la música es súper importante porque lo es todo. Han circulado muchos videos por ahí en redes sociales, por ejemplo, de Piratas del Caribe o de algunas escenas que le ponen otra música y que cambia completamente, el sentido, ¿no? De lo que se quiere decir. Así que es muy importante la música. Totalmente. Y de 1988 viajamos a 1994 Bien. y vamos a hablar de otro monster de nuestro rock argentino, que es Fito Páez. Y no de la música de Fito Páez, sino Fito Páez como director de cine. Fito Páez, además de ser un músico increíble, de los mejores de nuestro país, es un gran director de cine. Su primera incursión en el mundo audiovisual es con este mediometraje, no es una película, es un mediometraje que se llama La balada de Don Elena, haciendo referencia al tema que está en El amor después del amor, de 1992, que de hecho es mi tema favorito de ese disco. Ah, mira. Porque tiene de todo. Si lo escuchás, tiene momentos de explosión, tiene momentos súper tranquilos. Es una historia súper movilizante también. Y esta película, en tono también de ciencia ficción, nos muestra qué es lo que pasa con una historia que convive en dos lugares al mismo tiempo. Por un lado, el infierno y por otro lado, la tierra. En el infierno están todos los pecadores y toda la gente que fue al Averno, al inframundo, y que tiene que seguir haciendo las cosas que hacía en la tierra para poder estar ahí, si no van a estar totalmente relegados inclusive del infierno. Y en la tierra vamos a ver a dos ladrones de autos de poca monta, y en un momento van a robar un auto y ese auto pertenece a una mujer que está vinculada a una secta súper extraña, que tiene el poder de hacer desaparecer a las personas sacándoles fotos. Ah, mira, claro, bastante místico. Es ahí. muy místico, muy delirante, pero tiene algo muy importante y que de hecho Fito Páez cuando presenta la película en la UBA a mediados de los 90, que eso lo pueden ver en YouTube también, Bien. él dice, acá hay algo que yo quiero dejar reflejado, que quizás puede sonar cliché, puede sonar muy trillado, pero es que por más de que creamos que tenemos el control de las cosas, nunca lo tenemos. Siempre perdemos el control de todo. O sea, lo vemos en estos ladrones que se quieren hacer los capos robando un auto mejor que los que estaban robando y se encuentran con algo que desconocían y se enfrentan a un escenario extrañísimo de sectas, de infierno, de poderes extraños. Y algo interesante que tiene este mediometraje, se llama La balada de Don Elena, de 1994, de Fito Páez, es que ya vemos... A Fito lo conocíamos por sus grandes discos, por su sensibilidad artística vinculada a lo musical, y acá vemos una sensibilidad visual que hasta el momento no estaba expresado, si bien obviamente seguramente colaboró en algunos de sus videoclips y demás, pero en esta película ya vemos ciertas decisiones estéticas, ciertas decisiones narrativas que se ven muy marcadas y que ya empiezan a hablar de una obra de un tipo como Fito Páez, que cada uno de sus discos y cada uno de sus pasos por la historia de nuestro rock dejó una huella. O sea, no hay ningún disco que uno piense de Fito Páez que pasó desapercibido. Por ahí te gusta más uno, te gusta más otro. Hay temas que los podés cantar una y otra vez, otros que quizás no tanto. Pero sin dudas es un tipo que cada cosa que hizo en su obra dejó una huella súper importante. Y en esta película que se llama La balada de Don Elena, que en la realidad es un mediometraje,
dejó lo mismo, ¿no? Una narrativa súper volada, súper sensible al mismo tiempo y que busca también ser punzante con los espectadores y hablar de esta pérdida del control total sobre sobre lo que creemos Claro. que podemos manejar. Bien, te consulto sobre este mediometraje, ¿es que es más corto que una película? Sí, es así, es hasta 30 minutos, es un corto, después de 30 minutos es un mediometraje y cuando pasás los 60 es un Ahora, largometraje. bien, Esa es como la duración, minutos sí. más, minutos menos. Es corto, medio y largo. Después de los 60 siempre se piensa que es un largometraje y de hecho si pensás en películas, hay películas viejas, por ahí western de los años 50, de los años 60 que duran 57 minutos, 58 minutos, que se consideran películas porque están ahí. Sí. Por 2 minutos no te vas a poner tampoco tan estricto, pero en líneas generales es corto, medio y largo. Bien, perfecto. Y para tener también en cuenta algunos tiempos. Sí, claro, y aparte porque no porque sea un mediometraje o un cortometraje tiene menor validez que un largo. Sí, Yo sí. siempre, de hecho en el festival cuando hicimos las primeras ediciones, yo siempre explicaba esto, decía, los cortometrajes no porque sean cortos son menos válidos que una película. Es otra forma de contar, es otro formato narrativo, es otra forma de comunicar algo, fragmentar un mensaje, trabajar con recursos Sí, cinematográficos o audiovisuales también a veces más acotados, pero porque el tiempo no te permite extender una toma sí, o sí. hacer una imagen más contemplativa. Que incluso es más complejo, de hecho, hacerlo en menor tiempo que poder explayarte y desarrollar durante muchísimo más tiempo, horas incluso. Sí, de hecho, hay una frase muy conocida de Kennedy que el tipo decía, si me das para hacer un discurso de 1 hora, te lo hago ahora mismo, pero si me Claro. planteas hacer un discurso de 10 minutos, Cortito. tengo que pensarlo una semana porque no puedo meter todo en ese poco tiempo. Y pasa mucho, cuando uno necesita también fragmentar algo, Sí. siempre te terminás excediendo. Algo que escribís, algo que filmás, algo que estás hablando, siempre te excedes un poquito y bueno, pasa también por las ganas de decir, ¿no? Tal cual. Bien, si te parece, pasamos a la próxima Perfecto. película a ver qué nos traes. La última película, nosotros la columna pasada dijimos que quizás no íbamos a bordear tanto películas contemporáneas, pero esta película me pareció interesante, que es muy contemporánea porque es de hecho del año pasado y se estrenó el mes pasado en los cines, se llama Bien. Masacre en el Delta. Es una película que quizás va a ser de estas columnas la más reciente que hablemos, y es una película que tiene una particularidad muy interesante porque lo tiene a Wallace de Masacre como una especie de villano, ¿no? Una especie de contraparte de los protagonistas. Y es una película que se da en el Delta. Y lo que nos muestra es qué es lo que pasa con un grupo de amigos o de conocidos, dos parejas, se van a una especie de retiro espiritual al Delta. Y en realidad es toda una estafa de Wallace y otro tipo que es su hermano o su primo que está ahí Sí. en el Delta. Y en realidad lo que van a hacer es hacer la vida imposible y se va a volver literalmente toda una masacre. Es una película de terror, una película que tiene bastante gore, tiene escenas muy explícitas de sangre, Bien. es bastante heavy. Ayer justo estuve hablando con Facundo Nublé, que es su director. Quizás está la posibilidad de traer la película ahora para el ciclo de terror del año 2026 que arranca, para poder proyectarla en Olavarría. La película se está proyectando en algunos festivales y de hecho llegó a los cines, al Gumón, por ejemplo, en octubre de este año. Bien. Así que súper reciente, es una película que tiene mucho de terror rural también, de escenas que se dan al aire libre y escenas donde también se dan bajo la luz del sol. O sea, uno por ahí piensa en películas de terror o en asesinatos de noche, lluvia y qué sé yo, y acá hay muchas escenas que son súper explícitas y súper de terror a la luz, ¿no? Al sol, en un contexto como el Delta, mucha hoja, mucho verde, y también está bueno eso porque en el contexto en que se da la película hace que toda esta persecución de los villanos y de los protagonistas buenos, si se quieren, no son tan buenos porque a medida que pasa la película te das cuenta que también tienen sus quilombos, los dos son dos parejas, tienen, no sé, ellos, los pibes no quieren estar ahí, ellas sí quieren estar ahí, ellos quieren estar en cualquiera, uno quiere estar apostando, el otro quiere estar tomando falopas, o sea, cualquier cosa. Y en el medio se da todo esto. Y está bueno porque se da en el Delta en un contexto donde vemos árboles, vemos hojas, vemos un montón de espacio abierto. Y es interesante porque estas muertes y estos asesinatos se dan en ese contexto donde nadie puede ayudar a nadie. O sea, todo es como una persecución constante que al principio es muy tranquilo, muy lenta, pero después se vuelve un quilombo total.
Wallace sorprende muchísimo con la actuación. Mira, Un tipo sí. que ya lo venimos viendo en la tele últimamente, el Sí, Masterchef y qué sé yo. es verdad. Pero es un tipo que es muy gracioso, muy carismático. Yo cuando los he visto en vivo, siempre el tipo es un showman Sí, increíble. Pero en el cine también demostró un montón y también demostró mucho de esto de no irse por las ramas. Se nota que dentro de su euforia, ¿no? De su locura súper hermosa, también es un tipo que a la hora de filmar le han dicho, bueno, mira, vamos por acá, y el tipo dijo, bueno, que voy por acá, no me voy de más. claro. Sí hay algunos chascarrillos que son propios de él, que uno los puede identificar si lo conoces, pero se nota que el tipo laburó en serio y se puso en el rol de un villano, ya el físico du rol de edad, ¿no? Porque es un tipo muy Sí. grandote, así con barba, qué sé yo. Y es súper interesante, es una película que es súper nueva, de terror, y lo tiene a Wallace como villano. Bien, ¿la viste a la peli? Sí, Sí, claro. está. ¿Y la musicalización también tiene algo de rock, de masacre, o está por ahí ambientada en otra No, cosa? tiene temas de masacre. De hecho, Bien, hay un chascarrillo a la octava maravilla. mira, Y cierra con la octava maravilla. La película, que está buenísima, es un temazo aparte. sí. Y después en el medio tiene algunos temitas de rock y música incidental y música de peli, pero por ahí los momentos más vinculados a Claro, masacre son cuando nos vemos a Wallace, cuando es esta referencia a la octava maravilla, y el cierre con el tema de masacre. bien. Pero bueno, es una peli que no se apoya solo en la figura de Wallace. Uno podría, si bien el póster lo vemos a Wallace, que está como ahí abrumando a todos los protagonistas, no se apoya solo en Wallace, sino que se apoya en toda una historia que tiene que ver con el terror, tiene que ver con los vínculos, con las relaciones, y además tiene que ver con esto de también, como hablamos anteriormente, la pérdida de control total. Cuando creemos que vamos a tener las cosas súper dominadas, donde creemos que vamos a poder relajarnos y pensar, por ejemplo, ellos van a un retiro de meditación espiritual y qué sé Claro, yo, nada, se les va todo el carajo. De hecho, ya el primer momento dice, denme los celulares, denme la plata, denme todo, como para despojarse del sí. pasado, de los metales, del mundo real, y vos ya sabés que eso se va a ir a la mierda. Ahí Y, ya y se explota pone todo y es espectacular. bien, me encanta y sobre todo también el detalle de que es un director acá cercano de la ciudad de Azul. No, Ah, no, el del te confundiste anterior con el era, libro. con el libro. Ah, Claro, no, Facundo Noblés de Buenos Aires. La música sí la hizo de la peli, tiene muchas músicas compuestas por Luciano Netti, que Luciano Netti sí es de bien. Azul, pero no, Facu es de... Le re la No, no, película. Facundo es de Buenos Aires. Pero sí, es súper interesante y bueno, nada, convive también con todo esto, este nuevo resurgimiento del terror argentino, que ya hace un Mm, par de años que está como empujando sí, fuerte, se hace cada vez más presente, están produciendo un montón de pelis y de cortos. Bueno, lo vemos en los festivales. Bueno, ahora de hecho está en los últimos días del Rojo Sangre. Hay un sí. montón de producciones súper interesantes. Lo hemos visto en el Festival de acá de la Arriba también, el material que mandaron. Hay mucho terror dando vuelta y el terror volvió a tener esa impronta que tenía en los años 70 y en los años 80, ¿no? En Argentina, por ahí el terror más fuerte lo empezamos a ver en los últimos años. Si bien viene de hace muchos años, desde los Claro. años 70 con Narciso Ibáñez Menta, el terror es un género que estuvo siempre medio ahí. Y hoy es como más normal decir, veo una peli de terror. Antes, inclusive, yo me acuerdo cuando era chico, decían, ¿te gusta el terror? Ah, bueno, te gustan las cosas, no sé, satánicas, te gustan las cosas de Claro. sangre. Y decís, no, me gusta el terror, punto. Pero funciona un poco así. De hecho, la literatura de terror también no siempre fue algo súper mainstream. Sí hay Mm, bestsellers y uno puede hablar, no sé, de Edgar Allan Poe o de un montón de otros autores vinculados al terror que dejaron sus grandes mojones, pero el terror siempre fue, yo digo, como el género medio relegado, inclusive la oveja negra del cine, ¿no? De hecho, por muchos años no se galardonaba a películas de terror. No sé, mira, el Silencio de los Inocentes de 1992 fue la primera película que fue peliculón, sí. nominada a un Oscar, no ganó, pero fue nominada. Y después, históricamente, el terror está medio ahí. No es que hay mucho terror en la Academia de Hollywood, por ejemplo. No, Sí hay sí. otros premios, o el Festival de Sitges, que sí es de terror y es específico de eso, pero después no. Sí, sí, y coincido en esto de que por ahí más ahora actualmente se ven sobre todo ambientadas en lo que es Argentina. Bueno, vemos por ahí cuando acecha la maldad, que también hace muy poco, o 1985, que también es una basada 1978. 1978. Uy, cómo estoy con los nombres de las pelis, que es también de terror, pero de la dictadura. Claro, y esa peli Como que tienen está... también esta mezcla. Sí, y esa peli que generó también muchas miradas muy positivas y miradas muy Sí. negativas. Es una peli que está dirigida por los Sonetti, que son de Mm, Azul. Y es una peli que el terror y la ciencia ficción, e inclusive la comedia, sí,
porque el género lo permite y porque el formato lo permite, se dan el lujo de hablar de ciertos temas, a veces de una manera muy desenfadada, a veces haciendo enojar a muchos sectores, pero queda dentro de un género, de una ficción, ¿no? De una exacto. ficción. Si bien es cierto que la película, esta que estás mencionando en 1978, que se hace en Argentina, impacta de una manera diferente que en otros países, esta película en otros países tuvo una recepción que es muy diferente a la de Argentina, porque obviamente estamos muy vinculados a ese contexto, a ese conflicto, a ese momento horroroso del país, entonces como que uno lo siente más cercano, pero no deja de ser una película de terror y con los condimentos propios del género, ¿no? Que por momentos hay un contexto que es muy marcado y después la película se va a un lado más de demonios y de cuestión un poco más esotérica, de sectas también, pero porque el género lo permite, ¿no? No sé, en el ciclo que hago en Insurgente hemos pasado películas que hablan sobre, no sé, la misoginia, o que hablan sobre el machismo, o sobre la violencia de género, desde la tónica de la comedia, ¿no? O desde la tónica de la ciencia ficción. Entonces, desde ese lado se permite, como hemos hablado en estas películas que mencionamos recién, incomodar también al espectador. O sea, ¿por qué te incomoda esto? ¿Por qué te reís con esto? Bueno, es parte de la obra narrativa y de la obra cinematográfica. Bien, perfecto. Me encanta, Seba. No sé si quedó por ahí algo más para mencionar y ya vamos cerrando. De las películas nada, las pueden conseguir en YouTube, excepto la balada de Dona Elena, que es como el santo grial, no se encuentra por ningún lado, lo único que hay en YouTube son imágenes del tema de la balada de Dona Elena con imágenes del mediometraje. Yo al corto lo vi hace muchísimos años en una proyección rarísima en el Conex, pero la peli no se consigue porque no está, no hay copias dando vueltas. Y las otras sí, las tres están en YouTube, así que las pueden ver, busquen la mejor calidad para disfrutarla de mejor manera. Sí, sí. Y la última que salió hace poquito también, esta es la de Wallace. Exacto. Bueno, esa no está en YouTube porque salió hace poco y está dando vuelta en festivales y está en cines. Y todavía seguramente no está en plataformas. No está en ninguna plataforma. Estamos hablando, y como te decía recién, con el director, quizás ahora en el ciclo de terror de invierno del 2026 la traigamos a la barriga para proyectarla. Pero bueno, está siempre ahí como para venir. Todos los realizadores del país siempre tienen ganas de que sus películas se proyecten en todos lados. O sea, son como muy desenfadados a la hora de decir, che, la traemos, bueno, perfecto, coordinamos y viene la película. Y un poco la idea del año que viene es hacer varias proyecciones con esta película, por ejemplo. Bien, perfecto. Y queda por ahí el libro que me gustaría que lo muestres. Es un librito que es de los mejorcitos de este año. Y es un libro que es muy interesante, se llama Afiches de película, Sebastián Vivarelli. Vos lo estuviste hojeando recién, fíjate, está buenísimo. Y es un libro, Seba es un diseñador y además es recontra cinéfilo. Y es un tipo que en este libro, en Afiches de película, lo que hace es repasar qué nos dicen los pósters de la película y cómo trabaja la comunicación visual y cómo convive con las películas. Uno por ahí piensa, no sé, en el póster de Tiburón y pensaba en este tiburón enorme acechando a esta nadadora, y ya desde el póster en esa época, cuando uno entraba al cine, podía darse cuenta que ese tiburón iba a ser enorme, sin necesidad de ver un tráiler o una imagen. Bueno, diseñadores como Drew Struzan, como Saul Bass, están en este libro y vemos desde los años 20 hasta lo más contemporáneo un montón de maneras gráficas de retratar las películas y de decirnos también a través de esos pósteres y de esos diseños un montón que después complementamos en la película. Es un libro que lo pueden conseguir también en la librería del Puente, que está en Pueblo Nuevo, y es un libro que, bueno, nada, yo los recomiendo muchísimo, se lee súper fácil, tiene una calidad increíble, unas imágenes espectaculares, las imágenes están buenísimas, una impresión tremenda, no son textos largos, son análisis bastante acotados, pero muy profundos. O sea, uno dice, bueno, este textito, bueno, hay un montón porque no se va a delirar y a dar vueltas, sino que va específico a cosas muy concretas de la comunicación visual. Y bueno, nada, es un librazo que de este año, y en realidad es del año pasado, pero es un librazo que a mí me encantó y lo recomiendo. Afiche de películas de Sebastián Vivarelli. Bien, excelente. Bueno, Seba, muchísimas gracias por traernos este tema el día de hoy con muchísimas películas, así que agendamos ahí para el fin de semana, ya para quienes están del otro lado, y te agradecemos muchísimo por tu tiempo.